muchísimas gracias por asistir y por darnos voz. Deciros que hoy estamos aquí, hay alguno que no está en presencia porque llega tarde, Ventura Martínez por restaurantes, Fernando Elías por la calle Laurel, la calle San Juan, Antonio Cendra, ocio nocturno, Machacao, Adolfo, que todos lo conocéis, Adolfo Alonso, nuestro técnico, abogado, quien cuida nuestra espalda, y a mí que ya me conocéis. Deciros que ayer, cuando vimos las medidas, nos quedamos ojopláticos, porque no entendemos estas medidas como tal. Cuando les hemos pasado toda la información para ayudarles a que cuando llegara esta fecha pudiéramos poner todos de nuestra parte y de acuerdo. Nosotros entendemos que no nos hubiera importado estar otro mes como estábamos para que hubiera muchísimas más vacunas, pero el día que se abriera los locales y de todo, fuera con un horario más amplio para no dar pie a la gente a lo que vamos a dar pie, a irse a reuniones en merenderos, en pisos, en casas, en un parque, a tocar la guitarra, en hacer lo que les dé la gana, y a las 11 de la noche todos los locales de hostelería, según parece que nos van a poner en nivel 3, todos los locales de hostelería cerrados, con lo cual está dando pie a la gente a que se vaya por ahí. Ya hemos dicho, no nos hubiera importado estar más tiempo como estábamos, pero el día que se abriera, el día que se hiciera la apertura, fuera con un horario pues de la 1 de la mañana para que la gente pudiera cenar tranquila, tomarse un café, tomarse una copa si es caso, y a la 1 que no les quedara el temor, la tensión, el de decir, ¿nos vamos a casa? O nos vamos a casa del fulanito, o nos vamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Y luego nos dirán. Ya sé que el gobierno dice que no entienden, que ellos no de cañas y de berberechos no entienden. Ya lo sabemos. Pero pensamos que de economía sí. Y creo que lo que están haciendo es soltar a todo el mundo y que haga todo el mundo lo que quiera, pero a los negocios, por lo menos a los hosteleros, atarnos de tal manera que no tengamos ni para pagar. Entonces, ¿cómo piensan recaudar impuestos? Y luego, con el famoso semáforo, deciros que es que no queremos tantos por ciento. Queremos que le expliquen a la gente que para estar en un nivel medio, con 6 camas en la UCI, ya estaríamos saltándonos al nivel siguiente, con lo cual ahí no vamos a llegar nunca. Ya no digo en el nivel bajo, y además, cuando no cumples parte de ellos, todos a la vez no se van a poder cumplir. Y esta pandemia hay que reconocer que ha venido para quedarse, con vacunas y con de todo, pero no va a desaparecer. Entonces, nunca vamos a poder estar. Yo, poco más que deciros, Adolfo es el que mejor nos lo puede explicar. Antonio, dar una puntalada del ocio nocturno, que lo he dejado para que él pueda deciros 2 cosas, y seguido que Adolfo nos explique. Buenos días. Yo, como representante de Discotecas y Ocio Nocturno de La Rioja, solo comentaros y deciros nuestra extrañeza y no sé si con una intencionalidad clara, que en un momento determinado en el nuevo, la nueva plataforma que ha hecho la Comunidad Autónoma con el semáforo, en el cual aparecen los nuevos niveles, en ninguno de los niveles aparece la apertura de ocio nocturno y la apertura de discotecas. Yo os digo que no sé si con una intencionalidad previa, porque esto a lo mejor significa que desde el Gobierno de La Rioja se está planteándose ya el cierre definitivo de nuestra actividad. Entiendo de que si un momento terminemos así, lo digan ya de una santa vez, para que un momento determinado todos los empresarios de este sector puedan empezar a planificar sus nuevas vidas. Lo que no pueden hacer es seguir estando en la situación en la que estamos. ¿O qué están pretendiendo? ¿Que un momento determinado hacerlo desaparecer a base de la ruina y el hambre del sector, esperando a que un momento determinado podamos abrir? Eso es un punto que me parece importantísimo. Aparte, un poco la contradicción
que desde la Comunidad Autónoma de La Rioja se va a producir. Pensemos todos de que a partir del día 9 de mayo, que se han eliminado todas las limitaciones de movimiento, nos vamos a poder encontrar hechos muy particulares, como que en un momento determinado todos los centros nocturnos y las discotecas estén cerradas en Logroño, pero a las 4 de la mañana podemos encontrar los grupos de gente en los parques, vías públicas, en chalés, en cualquier lado, celebrando cualquier reunión, fiesta o jugando a la pelota. Esto será seguramente las nuevas medidas anti-COVID de la señora Andreu. Con lo cual, nos gustaría en un momento determinado que la Comunidad Autónoma de La Rioja, de una santa vez, diga ya claramente sus intenciones y a dónde nos quieren llevar. Gracias. Adolfo. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es, como ya han dicho, Adolfo Alonso. Soy ahora abogado también de la Asociación de Hosteleros de La Rioja. Muchos ya me conocéis de la última vez que estuve, creo que fue la semana pasada, ¿no?, cuando me tocó el aburriros un poco con el tema de las cautelarísimas de comercio, y hoy pues me vuelve a tocar aburriros con el tema del nuevo plan de medidas, que esto es como el día de la marmota. O sea, es que cada semana pues nos toca tener que evaluar nuevas medidas, nuevas disposiciones, y la verdad es que, bueno, pues siempre como ha dicho el presidente, con estupor y con dudas varias que, bueno, que os voy a intentar trasladar para que la gente sepa a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, como sabéis, este nuevo plan de medidas, que no deja claro si deroga el anterior, si lo modifica, si solamente lo deroga en la parte en que entra en contradicción con el anterior, porque no incluye una disposición derogatoria, como sería lo conveniente. Pues bueno, este plan de medidas entra en vigor el 9 de mayo, el domingo, ya está en vigor desde las 12 de la noche de ese domingo. Y bueno, y como en todos los anteriores, lo primero que se echa en falta es alguna referencia a algún informe técnico o epidemiológico o de tipo científico que mínimamente justifique las medidas que se prevén. Es decir, se hace referencia genérica a los riesgos del COVID, a la transmisibilidad del virus, etcétera, pero en ningún momento se explica por qué las medidas que se adoptan son las que se adoptan y no otras en función de las necesidades del virus. Esto, a mi juicio y desde un punto de vista jurídico, es la primera laguna que observo en este plan de medidas. Para, por ejemplo, establecer una restricción del 75% o para prohibir el consumo en barra, el Gobierno tendrá que justificarme por qué esa restricción, de no adoptarse, supondría un incremento en la incidencia del COVID, por ejemplo. Esto no lo encontramos en ningún momento en el plan de medidas. Otra cuestión a reseñar que conviene tener en cuenta es que en el anterior plan de medidas, a cada nivel de los 6 que existían antes se le atribuían un conjunto de medidas restrictivas según cada actividad. Y esas medidas estaban tasadas. De tal forma que, como yo dije la semana pasada, pues el instrumento en sí era bueno porque permitía otorgar seguridad jurídica en el sentido de que todo el mundo sabía, en función del nivel en el que estuviese, qué medidas restrictivas iban a aplicar de antemano. Bueno, pues en el nuevo plan nos encontramos con que a la hora, en las disposiciones generales, se prevé la posibilidad de que el Gobierno, en el caso del nivel 3 intensificado, que es, bueno, esperemos no tener que llegar a él, pero en ese nivel se prevé la posibilidad de que el Gobierno pueda adoptar, además de las medidas que establece el plan, cualesquiera otras que considere oportuno. Con lo cual ya nos abren aquí un agujerico para poder introducir medidas no previstas en el plan de medidas, que a saber cuáles son. Con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues yo lo considero que no es oportuno. Otra cosa que también, porque al final los abogados pues nos gusta, tenemos que leer ahí la coma, el punto, ¿verdad? Y entonces vemos con qué intenciones hacen los planes, y hay una disposición también muy interesante en el plan nuevo, y es que dice que el plan no prevé, habla literalmente de confinamientos perimetrales, en la medida en que afectan a derechos fundamentales, pero que en su caso se adoptarán y luego se solicitará autorización judicial. Bien, ojo con las intenciones de la comunidad autónoma, porque a mi juicio no puede adoptar confinamientos perimetrales ni con autorización judicial ni sin ella. Es decir, un confinamiento perimetral, en la medida en que afecta a la movilidad, solamente se puede adoptar bajo el paraguas del estado de alarma. De tal forma que sin estado de alarma no cabe ni confinar la comunidad autónoma, ni confinar el municipio X, ni Z, ni H. Entonces, esta pretensión que establece aquí la comunidad autónoma de que, bueno, de que si hace falta confinar, ya lo acordará y pedirá la autorización judicial, a mi juicio no cabe.
Es decir, es una medida que la comunidad autónoma, aunque veo que se la está planteando, pues que no va a poder adoptar. Otra cuestión que ya venía del plan anterior y que se vuelve a repetir en el nuevo, pues es una cuestión relativa a los niveles en distintos municipios, que afecta directamente a la hostelería, obviamente. El plan establece que ningún municipio, vamos a hablar de municipios, puede estar en un nivel inferior al general de toda la comunidad autónoma. Pero sí al revés. Lo estamos viendo hoy, ¿no? La Rioja está en nivel 3, Calahorra, Nájera, Arnedo están en nivel 5, porque tienen unos parámetros que determinan ese nivel. Y la pregunta es, ¿por qué no a la inversa? Por ejemplo, en el caso de Haro, que están con unos datos que les permitirían estar en el nivel 2, ¿por qué tienen que estar en nivel 3? Es decir, si es posible que un municipio... Ahora nos tienen en el 4. Ahora estamos en el 4. Ahora estamos en el 4, fíjate, que no sé ni en qué nivel estamos. Estamos en el 4. Bueno, pues si estamos en el nivel 4, si Haro pudiera estar en el nivel 2, ¿por qué no en el 3? Bueno, en un nivel inferior. Sí. Vale, vale. Sí, es verdad, es verdad. Vale. Que ya me lío con los niveles. Bueno, el caso es, en abstracto, si el plan prevé la posibilidad de que determinados municipios puedan estar en un nivel superior al general de la comunidad autónoma, ¿por qué no también a la inversa? Es de pleno sentido común. Si hay un municipio que, porque lo está haciendo bien o por lo que sea, está en un nivel inferior, pues permítasele, porque en el caso de la hostelería hablamos de restricciones de aforos importantes. No entendemos por qué esa posibilidad no se prevé. Se justifica en el plan de medidas porque somos una comunidad autónoma uniprovincial. A lo cual a mí se me queda esta cara y digo, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues es una cuestión que tendremos que analizar. Luego también al hilo de la seguridad jurídica, así como en el plan de medidas anterior los indicadores estaban muy claros, eran 9 o no sé cuántos eran, o 6, ya que me pierdo, en el actual también se enumeran unos indicadores, pero el plan prevé que la comunidad autónoma podrá considerar otros distintos a la hora de fijar los niveles. Ya estamos aquí con la falta de seguridad jurídica, porque si no sabemos de antemano qué niveles, qué parámetros son esos, pues al final queda a mano de la comunidad autónoma el fijar los parámetros que le parezca oportuno para, a raíz de ahí, indicarnos un nivel u otro. Anteriormente, en el plan anterior, se clasificaban las actividades en función de su nivel de riesgo, lo que hablábamos también la semana pasada con comercio. Hostelería estaba clasificado como actividad de riesgo alto, comercio como actividad de riesgo medio, y eso determinaba que las restricciones fuesen más o menos severas en función de ese nivel de riesgo. Como creo que la comunidad autónoma ha visto que eso le generaba problemas porque permitía contrastar y ver la incoherencia del propio plan, pues en este plan se lo cargan. Sí que hablan de que hay entornos de riesgo alto, medio y bajo, pero no especifican qué actividades concretas se incluyen dentro de cada cual, por lo que pues, puede jugar más ampliamente con los porcentajes de aforo, como luego señalaré. Da igual, al final la comunidad autónoma ya ha determinado qué actividades son de qué nivel de riesgo, con lo cual, pues aunque no lo ponga aquí, pues por mucho que se quiera escaquear, va a tener que cumplir esa coherencia en cuanto a los niveles de riesgo y las medidas restrictivas que se apliquen. Otra cuestión al hilo de lo que planteaba Nano, Fernando. No, Antonio. Fernando es Nano viene de Antonio. de Antonio. Desempeño de la casa. Ah, coño, joder, vale. Lo de los indicadores establece, si veis la tabla de indicadores y niveles, establece nivel 1, 2, 3 y 3 plus, y luego establece uno a la izquierda que es el de la nueva normalidad. Bien, esto a mí me genera una duda tremenda, porque para cambiar de nivel de uno a otro, el propio plan te dice que hay que evaluar al menos 2 indicadores epidemiológicos de los 6 que hay, ¿no? Sí, de los 6 que hay. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, de los 6 que hay, 2. Y uno asistencial de los 2 que hay. Es decir, la comunidad autónoma podría cambiar de nivel si hay 2 indicadores epidemiológicos que se lo permiten, aunque 4 no, y si hay un indicador asistencial que se lo permite, aunque el otro no. Vale. Es razonable, porque permite más agilidad, porque si tienes que cumplir todos, pues yo creo que no nos moveríamos de nivel nunca. ¿Qué sucede? Que lo que denomina nueva normalidad no está definido como nivel.
no pone, por ejemplo, nivel 0 o nivel normal o algo, no pone nivel. Con lo que la pregunta que me surge es, para pasar a este estatus de nueva normalidad, ¿es necesario cumplir todos y cada uno de los indicadores que aquí se establecen? Porque si es así, no vamos a pasar a la nueva normalidad nunca. Nunca. Y esto lo engarzo con lo que decía Nano en relación con el ocio nocturno, que como sabéis el ocio nocturno está cerrado en todos los niveles, absolutamente en todos. Se entiende que cuando lleguemos a la nueva normalidad no. Pero claro, si la nueva normalidad es un escenario al que no vamos a llegar nunca, la conclusión no puede ser más clara. Es que el ocio nocturno va a estar cerrado siempre. Es decir, si llevamos esta tabla de indicadores a su aplicación literal, nos encontramos con que efectivamente pues el Gobierno de La Rioja ha acordado un cierre del ocio nocturno por la vía de los hechos. Porque como nunca vamos a estar en la nueva normalidad, ¿por qué no vamos a estar nunca en la nueva normalidad si todos los indicadores se tienen que cumplir? Pues vamos a ver. Vamos al de las camas de ocupación UCI, que tiene que ser inferior o igual al 5%. Teniendo en cuenta que hay 43 camas UCI, eso implica que en el momento en el que haya 2 camas de UCI ocupadas con gente COVID, ya no estamos en nueva normalidad. Y claro, evidentemente vamos a avanzar con la vacuna, los contagios van a ser menos virulentos, pero qué duda cabe que 2 personas en la UCI va a haber alguna vez. Aunque estemos vacunados, aunque la infección sea menos virulenta, siempre va a haber 2 personas como habrá por gripe o como habrá por otras enfermedades distintas. Es decir, esto no permite compatibilizar la vida normal con el COVID, sino que al revés, lo que hace es, pues en este caso con el ocio nocturno, es cargárselo. Lo cual, a mí desde un punto de vista no solamente jurídico, sino económico, incluso lógico, me parece un disparate, ¿no? Y lo mismo con las camas. Para estar en nueva normalidad tiene que haber 12 camas o menos ocupadas con enfermos COVID. Estamos como con la gripe. O sea, yo no tengo datos de cuántas camas hospitalarias se pueden llegar a cubrir con determinadas gripes, ¿no? Sobre todo en según qué edades. Pero es muy difícil que estos 2 parámetros se lleguen a cumplir nunca, ni con vacunas, ni sin ellas, y sobre todo teniendo en cuenta que la movilidad se va a restablecer y que vendrá gente de fuera, gente de otros países. En definitiva, con este parámetro, o sea, con estos parámetros, pues lo que nos está diciendo la comunidad autónoma es que nunca vamos a estar en una situación de nueva normalidad. Como dato, solo decirte que, por ejemplo, con la gripe, creo que un poco la media anual de incidencia a 7 días normalmente está en 120. Claro, pues con lo cual aquí nos están exigiendo menos de 25. Esa es con lo otra. cual una exigencia inferior a la gripe. Pues, cuando es un virus que va a tener el mismo recorrido que la gripe, a no ser que pensemos que vaya a desaparecer. No sé quién piensa esto, pero bueno. Que no se va a quedar, sí. Eso es, o el Gobierno de La Rioja está pensando que va a desaparecer el COVID, cosa que no me creo. A nivel mundial. Eso, a nivel mundial, porque evidentemente o cerramos las fronteras o lo que sea, pero efectivamente, como bien has apuntado, para estar en la nueva normalidad te exigen que la incidencia a 7 días sea inferior a 25. Es que, pues ni con la gripe. Entonces, en resumidas cuentas, para no enrollarme mucho, lo que os quiero trasladar es que con estos parámetros no habrá la nueva normalidad nunca, para que se vayan mentalizando ustedes de que como mucho estaremos en el nivel 1, pero la nueva normalidad pues no nos va a tocar, porque salvo que el virus desaparezca, cosa que no es probable, pues nunca vamos a llegar a esos estándares. Luego, el plan de medidas es confuso en relación con las mascarillas. Me ha preguntado mucha gente, porque, por ejemplo, sí que establece la obligatoriedad de la mascarilla cuando estás en una terraza de un bar, pero no lo dice cuando estás dentro del bar. No establece la obligatoriedad de la mascarilla si estás en un salón de apuestas, pero sí si estás en un gimnasio. Bueno, quiero que quede claro que el uso de la mascarilla es obligatorio, en todo caso. Evidentemente, salvo cuando vayas a beber o comer, pero eso, o cuando hagas deporte al aire libre, a título individual. Pero si no, es obligatorio. No solamente porque lo establece de aquella forma las disposiciones generales de este plan, sino porque viene impuesto por la Ley 2-2021, estatal, ¿vale? Entonces, para que no haya ninguna duda de que, pese a la confusión en la que incurre el plan, la mascarilla es obligatoria. Y luego ya, para concluir yo mi intervención, sin perjuicio de las preguntas que me quieran hacer, pues vamos a lo que más me gusta, que son las incoherencias, ¿no? Que estoy un poco engarzando con lo de la semana pasada. Al final me he hecho aquí un cuadrito. Yo no soy tan moderno
como mi presidente, ¿verdad? Que tiene aquí una hoja Excel y tal, yo me lo he hecho con lapicero, como a la vieja usanza, que bastante ha sido un shock esta mañana tener que leerme esto, pero ya no me ha dado para hacer un cuadro como Dios manda. Bueno, incoherencias, pues vamos a ver. La primera la ha apuntado él muy claramente. En el nivel 1 no se prevé el horario de cierres en general que teníamos antes, según la licencia de cada establecimiento. En el nivel 2 ya obligan a cerrar a las 12, en el nivel 3 a las 11 y en el nivel 3 Plus a las 11, con la previsión esa que yo no he acabado de comprender todavía, de que a partir de las 10 no puedes admitir nuevos clientes. O sea que si estás allá a las 10 menos 1 y te pides una caña te la van a poner, pero si vas al bar de al lado a hacer lo mismo no te la van a poner. Es una cosa que yo todavía no he conseguido entender. Afortunadamente esto solo se prevé para el 3 Plus. Bueno, el cierre. ¿Qué va a suceder? Pues como ahora no hay limitación en cuanto a la movilidad ni en cuanto a las reuniones sociales ni a que le parezca, pues ¿qué va a hacer la gente? Pues a las 11 de la noche dice, joder, que un sábado a las 11 de la noche a casa a ver el Sálvame de Luz o yo qué sé, o yo qué sé, un coñazo, ¿no? Tal. Pues al final, ¿qué vas a hacer? Oye, vamos a mi casa y nos tomamos la última. Al final, ¿esto qué va a propiciar? Esto va a propiciar que la gente, en vez de estar en un bar donde está controlado, y doy fe de ello, porque los hosteleros se preocupan de que la gente lleve sus mascarillas, de que no se muevan, de que no estén en la barra si no pueden, tal, pues estemos en casas particulares, pues evidentemente con lo que ello supone en cuanto a la relajación de los hábitos de COVID, ¿no? Entonces, me parece un sinsentido. Si la finalidad de las medidas es prevenir el COVID, no se puede fomentar que, como consecuencia de esas medidas, al final se generen actividades que van a ser más perniciosas desde ese punto de vista. Me parece que es de cajón. Entonces, yo creo que hay más seguridad si la gente está en un bar que si la gente está en sus casas. O si la gente está de botellón en un parque, aunque esté prohibido el botellón, pero bueno, a ver cómo se controla. O me da igual, aunque la gente esté tocando la guitarra en un parque en un grupo de 100 personas. Entonces, esta medida no se comprende, no tiene ninguna lógica. Con lo mismo con los chamizos, porque ahora ya, en teoría, los chamizos, locales, bajeras, ya no está prohibido usarlos como antes. Con lo cual, pues oye, tengo aquí un local, tengo un chamizo, venga, todos al chamizo. Y anchas Castilla, ¿no? Y ahí sí que no hay ningún control de ningún tipo, salvo que haya alguna denuncia o la policía entre con el ariete, como entró en Madrid en aquella casa de un particular, ¿no? Con lo cual, el resumen es que estas medidas, lejos de contribuir al objetivo que se plasma en el plan, que es reducir la incidencia del COVID, lo que va a generar, a mi juicio, es el efecto inverso, porque además todos sabemos, porque los datos así lo revelan, que la mayor incidencia se produce en el ámbito doméstico. Entonces, bueno, pues esto lo que va a fomentar es que el ámbito doméstico cobre importancia y que, por tanto, pues haya más riesgo de transmisión. Luego hay otra medida que tampoco acabo yo de comprender, que me lo tendrán que explicar, es el no consumo en barra. En el nivel 2 no se permite, o sea, solamente se permite en el nivel 1. Ahora sí, lo que sí que se permite es que te pongan una mesica pegada a la barra, con 2 sillas pegadas a la barra. ¿Qué lógica tiene eso? Pues no sé. No sé si hay algún estudio sobre que las barras atraen el virus o yo qué sé, pero es una medida que no se comprende en absoluto, porque al final las barras se usan aunque sea de otra forma. ¿Qué más? Bueno, lo de las mesas ya... Lo de las mesas es otro misterio sin resolver. Ya habrán visto ustedes que ahora no se establece ninguna restricción en el número de personas que pueden estar en una mesa o agrupación de mesas. De tal forma que, por ejemplo, en un restaurante que sea amplio, podemos poner una mesa de 100, o sea, juntando mesas hacemos una mesa para 100 tíos. Eso sí, si las mesas son individuales, tiene que haber 2 metros entre ellas. Ajá, bien, con perdón, pero quiero decir, la medida de la distancia de los 2 metros no tiene ninguna lógica si a la vez estás permitiendo que en una misma mesa haya 100 tíos. 100 tíos las que permita el aforo. Porque entre esos 100 tíos no va a haber distancia. En cambio, entre las mesas la estás exigiendo. Otra cosa que no tiene ninguna lógica. Y luego, pues volvemos otra vez a los porcentajes, ¿no? Los porcentajes no se acaba de entender. Por ejemplo, en el nivel 1, vamos a ponernos optimistas, en el nivel 1, hostelería tiene una restricción de aforo del 75% en el interior. Y comercio del 100%. Puede ser razonable, es un 25% más. Pero luego resulta que en el nivel 2, hostelería se mantiene en el 75% y comercio baja al 75% también. ¿Por qué? Y luego vamos al nivel 3 y hostelería y comercio vuelve a estar por encima del aforo de la hostelería. Y también en el nivel 3 Plus.
esto no sé, o sea, quiero decir, o el porcentaje es superior en todos los niveles, o es igual en todos los niveles. Lo que no tiene sentido es que en el nivel 2 sea igual y sea distinto en todos los demás. No tiene ninguna lógica. Tampoco tiene ninguna lógica, a mi juicio, lo que pasa con, bueno, sí, la cultura, tal, ¿no? Si tú entras a un museo, a una exposición de cuadros, lo que sea, en el nivel 1 tienes un aforo del 100% y en la hostelería el 75%. Mientras que si vas al nivel 2, ya en los museos es el 75%, igual que en hostelería. Lo mismo, ¿por qué? No tiene ninguna lógica. Si a las salas culturales les estableces un 100% en el nivel 1, igual que el comercio, pues a lo mejor habría que poner a hostelería un 100% también en el nivel 1. Sería lo lógico o lo coherente con el planteamiento de este plan de medidas. Y bueno, y lo mismo con el cine, por ejemplo. El cine va de la mano de la hostelería, 75, 75, 50, pero por ejemplo en el nivel 3 Plus, que ojalá no lleguemos nunca, pues el cine tiene el 50% y hostelería el 33%. ¿Por qué? Es decir, estamos otra vez ante numerosas incoherencias que me imagino que, insisto, que hacer un plan de estos no es sencillo y que son fruto igual de la premura y tal, pero bueno, que son incoherencias que denotan que detrás de este plan de medidas, aunque hay mucho trabajo, pues quizá no haya la reflexión profunda que requiere, ¿no? Y sobre todo, y vuelvo al principio, estas medidas no se pueden adoptar a las bravas, ¿no? Hay que tener una mínima justificación y habrá que justificar por qué la barra tiene que estar cerrada por esto, por qué el ocio nocturno tiene que estar cerrado, ¿por qué? Por ejemplo, en Asturias, en Galicia, en Cataluña se va a abrir el ocio nocturno. ¿Por qué no se le somete a las mismas normas que el resto de la hostelería? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar cerrado? ¿Qué razón hay para cerrar la hostelería, el ocio nocturno? ¿Y qué razón hay para que con estos parámetros tenga que estar cerrado sine die porque nunca vamos a llegar a la nueva normalidad? Pues no se justifica. En fin, que todas estas circunstancias, pues evidentemente mosquean al sector, me mosquean a mí incluso, y bueno, pues lo que sí les traslado es que me han encomendado la tarea de, después de este estudio preliminar del plan de medidas, dedicarle un estudio un poquito más profundo a fin de, al igual que hemos hecho con comercio, plantear el oportuno recurso contencioso administrativo frente al mismo y, en su caso, pues solicitar las medidas cautelares que consideramos que proceden, porque, evidentemente, pues estas incoherencias pues no pasarían de ser mera anécdota si no fuese porque traen como lógica consecuencia pues importantes pérdidas económicas para el sector, incluso pues el cierre pleno y absoluto para el ocio nocturno, que no solamente son discotecas, sino bares con horario especial, que son unos cuantos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que se me ha encomendado y en ello estamos. Confiamos en cualquier caso, me consta que el sector está en constante relación con el gobierno para que sean más permeables a las peticiones del sector, y confío en que, bueno, pues como viene sucediendo hasta ahora, no hay que, por lo menos en mi experiencia, y es que con comercio, pues el gobierno ha ido viendo que efectivamente sus medidas no eran demasiado razonables y ha rectificado, pues confiamos que también suceda lo mismo con el sector de la hostelería y del ocio nocturno. Y ya ahora sí que sí, prometo que me callo, sin perjuicio de las preguntas que me quieran hacer, porque si no me enrollo como las persianas.